Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Marcos, un joven cuyo pasado sigue siendo un misterio, creció en un orfanato. No tiene recuerdos claros de su familia ni de sus orígenes, salvo un extraño colgante en forma de estrella que siempre llevaba colgado del cuello. Esta joya es su único vínculo tangible con un pasado desconocido, y a pesar de las preguntas que lo atormentan, nadie en el orfanato ha podido contarle más sobre él. Día tras día, contempla esa estrella, preguntándose a quién perteneció y por qué se la dejaron. A los 18 años, con pocos recursos pero un deseo feroz de forjarse un futuro, Marcos deja el orfanato. La idea de construir una nueva vida, lejos de las monótonas paredes que lo vieron crecer, lo motiva a superar los innumerables obstáculos que encuentra. Sus primeros años fuera son particularmente difíciles. Sin dinero ni contactos, acepta una serie de trabajos esporádicos, a menudo precarios y mal pagados, para sobrevivir. A veces duerme en refugios improvisados, lucha contra el hambre y la soledad, pero nunca pierde la esperanza de una vida mejor. Siempre que piensa en rendirse, aferra su colgante en la mano, como un talismán que porta una promesa invisible. Tras años de duro trabajo, Marcos por fin consigue un trabajo estable como acuicultor en la vasta finca de Esteban Martínez. Martínez, un empresario extremadamente rico y respetado, posee exuberantes terrenos y una suntuosa casa rodeada de extensos estanques para la cría de peces exóticos. La finca, impecablemente mantenida, es un símbolo de riqueza y poder. Pero tras esta deslumbrante fachada se esconde un hombre atormentado por una tragedia que no puede olvidar. Esteban, a pesar de sus deslumbrantes éxitos en el mundo empresarial, está sumido en un dolor silencioso, la inexplicable desaparición de su único hijo, décadas atrás. Aunque su fortuna sigue creciendo y su influencia en la alta sociedad es innegable, la pérdida de este hijo sigue siendo una herida abierta en su existencia. Cada día, reflexiona sobre este trágico suceso que cambió el rumbo de su vida, preguntándose qué podría haber hecho para evitar su desaparición. Sus búsquedas e investigaciones para encontrar a su hijo han fracasado, dejándolo sin respuestas. Este vacío en su corazón se ha transformado gradualmente en una sombra omnipresente que le impide encontrar la paz, incluso en la cima de su éxito. El primer día de trabajo de Marcos estuvo marcado por una tensión palpable. A su llegada, lo recibió Alberto Ruiz, mayordomo de Esteban Martínez, un hombre cuya sola presencia inspiraba respeto. Alberto, con su traje impecable, parecía un militar converso, con sus gestos mesurados y rasgos rígidos. Miró a Marcos con una frialdad que delataba sospecha inmediata, como si examinara a cada recién llegado antes de que abriera la boca. Su mirada penetrante parecía capaz de leer defectos y agendas ocultas, una habilidad perfeccionada por años de servicio en esta casa donde la excelencia era un requisito indispensable. Marcos, aunque un poco intimidado, intentó mantener la calma. Sabía que esta primera impresión era crucial. Mientras seguía a Alberto por los vastos y perfectamente cuidados jardines, su mirada se detuvo en los vibrantes parterres, los senderos bordeados de esculturas y las fuentes que cantaban suavemente en el aire matutino. La finca parecía casi surrealista, un universo en sí mismo, muy alejado de la crudeza del mundo exterior que había conocido hasta entonces. Sin embargo, a pesar de la belleza del terreno, Marcos no podía escapar del nerviosismo que lo embargaba. El silencio autoritario de Alberto no hacía más que reforzar esta sensación de ser evaluado constantemente, como si un solo paso en falso pudiera hacer que lo rechazaran de ese prestigioso lugar. «Aquí es donde trabajarás», dijo Alberto finalmente, cortante, rompiendo el pesado silencio que había reinado desde su encuentro. Habían llegado frente a un gran invernadero que albergaba tanques de agua dulce para la cría de peces exóticos. El suave sonido de los peces nadando bajo la superficie contrastaba con la atmósfera tensa que emanaba del mayordomo. Marcos asintió en silencio, sabiendo que este era su momento para demostrar su valía. Sin embargo, no pudo evitar sentirse observado, como si cada movimiento fuera analizado minuciosamente por Alberto, listo para juzgarlo. Alberto se mantenía erguido, con los brazos cruzados, observando cada movimiento de Marcos. Su rigor no dejaba lugar al error. Era el guardián de las normas y tradiciones de la casa, y no toleraba la incompetencia. «El jefe no tolera la mediocridad», dijo bruscamente. «Aquí todo debe hacerse a la perfección. Cada tarea, por pequeña que sea, importa. Nunca lo olvides».
Sus palabras fueron casi una advertencia, una forma de decirle a Marcos que el más mínimo error sería detectado y castigado. Marcos, consciente de la presión que soportaba, respondió con un respetuoso asentimiento. Lo entiendo, señor Ruiz. Haré lo mejor que pueda. Aunque simple, su respuesta fue sincera. Sabía que este trabajo representaba una oportunidad única, una oportunidad para escapar por fin de las dificultades que habían marcado su vida. Pero también sabía que para sobrevivir allí, no solo tendría que aprender rápido, sino también ganarse la confianza de este hombre severo. Tras un momento de silencio, Alberto añadió, en un tono un poco más conciliador, pero aún distante, si necesitas algo, háblame directamente. No tolero a los alborotadores. Esta frase, aunque breve, tenía peso. Significaba que, a pesar de su aparente frialdad, Alberto consideraba la disciplina una herramienta necesaria para mantener el orden en casa, pero que también podía ser un aliado si Marcos estaba a la altura. El joven se puso manos a la obra de inmediato, bajo la mirada penetrante de Alberto, sintiendo constantemente esa imponente presencia a sus espaldas. Las primeras horas estuvieron marcadas por una intensa concentración por parte de Marcos. Limpiaba con esmero las piscinas, comprobaba la calidad del agua y se aseguraba de que cada tarea se completara con precisión. Quería demostrar que merecía su lugar allí, que no era solo un joven inexperto de un orfanato, sino alguien capaz de integrarse en este mundo de excelencia. A medida que avanzaba el día, Alberto finalmente se fue quedando dormido, pero Marcos sabía que siempre lo vigilarían, de una forma u otra. El mayordomo no era hombre que dejara nada al azar, y Marcos tenía que prepararse para que cada día fuera una nueva prueba. Con el paso de los días, Marcos se adaptó a su nueva vida en la finca de Esteban Martínez, siempre discreto y evitando llamar la atención. Prefería mantenerse en un segundo plano, absorto en su trabajo como acuicultor, ya fuera en el mantenimiento de los estanques o en las tareas más complejas relacionadas con las raras especies que criaba la finca. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, una tensión imperceptible comenzó a flotar a su alrededor. Los sirvientes, acostumbrados a la rutina de la finca, poco a poco fueron percibiendo la mirada insistente del dueño cada vez que se cruzaba con Marcos. Una tarde particularmente soleada, mientras la ligera brisa agitaba la superficie de las piscinas, Marcos estaba concentrado, ajustando los sistemas de filtración de agua. Ignoró el leve rumor de pasos que se acercaban. Esteban Martínez, un hombre de negocios aparentemente impasible, paseaba por los jardines, con la mente visiblemente en otra parte. No solía estar cerca de los empleados, pero esta vez, algo le llamó la atención. En la curva de un sendero bordeado de flores exóticas, su mirada se posó en la silueta de Marcos. No fue el joven en sí lo que le intrigó, sino el colgante en forma de estrella que colgaba de su cuello, brillando bajo la luz. Esteban se detuvo en seco, como si le asaltara un recuerdo que creía relegado para siempre a lo más profundo de su mente. Sus ojos se clavaron en el objeto y su corazón latió con fuerza. El colgante en forma de estrella. No había duda. Era idéntico al que su hijo llevaba el día de su secuestro, años atrás. Una joya única, hecha a medida para su cumpleaños. La conmoción invadió a Esteban, y sus piernas parecieron temblar bajo el peso de la emoción. ¿Cómo podía este joven poseer ese objeto? Por un instante, perdió la noción del presente. Imágenes dolorosas del pasado cruzaron su mente con una intensidad desconcertante, la sonrisa de su hijo, las risas en la casa, y luego ese maldito día en que todo se derrumbó. La ausencia, el silencio, el secuestro, y la desesperación que siguió. A pesar de años de búsqueda e investigación, nunca había encontrado rastro de su hijo. Este colgante fue lo último que vio alrededor del cuello de su hijo antes de desaparecer para siempre. Esteban sintió una oleada de dolor y esperanza. Su mirada permaneció fija en Marcos, como si el joven tuviera la clave oculta de su pasado. Un torrente de emociones contradictorias lo invadió. ¿Era una coincidencia? ¿Un capricho del destino? ¿O era posible que este joven tuviera alguna conexión con su hijo desaparecido? Sin perder un segundo, Esteban salió apresuradamente de los jardines, dejando a Marcos, ajeno al revuelo que acababa de causar, para continuar con su trabajo. Con la mente a mil, buscó de inmediato a Alberto Ruiz, su fiel mayordomo. Tenía que saberlo. Tenía que entender de dónde provenía ese colgante.
Esteban encontró a Alberto en uno de los amplios pasillos de la mansión, dando instrucciones a un grupo de jardineros. Con un gesto rápido, lo llamó aparte. El rostro habitualmente impasible de Esteban esta vez delataba un nerviosismo inusual. Alberto, sorprendido por su actitud, lo acompañó en silencio a un rincón más apartado. Alberto, ese joven, el que trabaja cerca de las piscinas, Marcos. ¿Quién es exactamente?, preguntó Esteban, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Alberto, un hombre de rigor inquebrantable, frunció levemente el ceño, intrigado por la repentina insistencia de su amo. ¿Marcos? Es un joven huérfano, señor. Lo contrataron hace poco. Creció en un orfanato local. Me aseguré de que todo estuviera en orden con sus referencias. Las palabras de Alberto resonaron en la cabeza de Esteban. ¿Huérfano? Sus pensamientos se arremolinaban. Si Marcos había crecido en un orfanato, quizá eso explicaba por qué llevaba el colgante. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo había podido este objeto, tan personal e íntimo, acabar en el cuello de este desconocido? Esteban se sentía desorientado. La idea de estar a punto de descubrir una parte crucial de su pasado lo perturbaba profundamente. Pero Alberto no podía darle más información. Solo conocía la historia oficial de Marcos, un joven sin familia, que había trabajado duro para salir adelante y cuya vida parecía, a primera vista, común y corriente. ¿Te contó cómo consiguió ese colgante?, preguntó Esteban, sin que pasara desapercibida la urgencia en su voz. Alberto negó con la cabeza, confundido por esa línea de preguntas. No, señor. No me interesan esos detalles. Pero si le molesta, puedo interrogarlo. Esteban dudó. El colgante había despertado en él un torbellino de esperanza, pero también un miedo terrible, el de volver a decepcionarse. Tenía que estar seguro de lo que veía antes de sacar conclusiones precipitadas. Aún no estaba listo para enfrentarse a Marcos, no sin saber más. Sin embargo, el mero hecho de que este joven llevara ese objeto no podía ser casualidad. La idea se le filtró en la mente, creciendo a cada instante. La verdad parecía estar a su alcance, pero para alcanzarla, Esteban sabía que debía actuar con cuidado. Esteban, preocupado e incapaz de concentrarse en sus asuntos, pasó los siguientes días observando a Marcos desde lejos, buscando pistas en su habla, comportamiento o incluso en sus rasgos faciales, para ver si existía una posible conexión con su hijo desaparecido. Cada día, la estrella centelleante alrededor del cuello de Marcos parecía un enigma por resolver, un detalle familiar que nunca dejaba de atormentarlo. Esteban, habitualmente frío y calculador, sentía una creciente incertidumbre en su interior, una mezcla de esperanza y miedo que lo impulsaba a buscar respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. Por su parte, Marcos seguía trabajando sin sospechar nada. Joven, discreto y siempre concentrado en sus tareas, desempeñaba su trabajo con eficiencia, ajeno a las intrigas que se gestaban a su alrededor. Sin embargo, sentía cada vez más la mirada insistente del dueño del local sobre él. Esta mirada, que al principio parecía indiferente, como la de cualquier jefe hacia sus empleados, se volvió cada vez más intensa. Al principio, Marcos pensó que era simplemente interés por su trabajo, quizás incluso un reconocimiento tácito a su esfuerzo. Pero con el paso de los días, esta atención se volvió inquietante. Esteban seguía observándolo desde la distancia, en silencio, y una extraña tensión parecía instalarse a su alrededor. Marcos, sensible a estas palabras no dichas, empezó a dudar. ¿Por qué este hombre, habitualmente tan poderoso y distante, se interesaba de repente por un simple empleado, el que normalmente ni siquiera se dignaba a intercambiar unas palabras con el personal? Marcos no se lo contó a nadie, ni siquiera a Alberto, su viejo colega y amigo, con quien lo compartía todo. No era de los que se metían en líos ni inventaban historias. Pero esta extraña vigilancia empezaba a inquietarlo. Cada gesto, cada movimiento, parecía ser espiado, analizado, como si algo más que su trabajo estuviera en juego. Esta atmósfera deprimente se infiltraba poco a poco en su vida diaria, y empezaba a hacerse preguntas. El misterio de este hombre, tan distante e inaccesible, de repente atento a cada uno de sus movimientos, creó en Marcos una profunda inquietud. ¿Qué buscaba Esteban? Una mañana, mientras Marcos limpiaba los estanques, Esteban finalmente decidió actuar.
La incertidumbre que lo carcomía se estaba volviendo insoportable, y cada día lo arrastraba más a preguntas sin respuesta. Se acercó a Marcos, fingiendo una inspección, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. El joven, concentrado en su trabajo, se irguió de inmediato al ver al dueño acercarse, con una mezcla de sorpresa y respeto en la mirada. Esteban, intentando parecer distante, se inclinó ligeramente hacia adelante para examinar los peces en el agua, intentando desesperadamente ocultar su turbación interior. ¿Cómo te sientes aquí, Marcos? ¿Te conviene el trabajo?, preguntó Esteban con fingida indiferencia, con las manos entrelazadas a la espalda. Marcos, un poco sorprendido por esta repentina aproximación, respondió cortésmente, como era su costumbre. Sí, señor. Agradezco esta oportunidad. Su tono era respetuoso, pero no pudo evitar preguntarse por qué un hombre tan ocupado como su jefe de repente se tomaba el tiempo de interesarse por él. Esteban asintió, pero su mente estaba en otra parte. Su mirada, a su pesar, volvía una y otra vez al colgante en forma de estrella que colgaba del cuello de Marcos, brillando levemente a la luz de la mañana. Esta joya, insignificante para los demás, era una obsesión para Esteban, un inquietante recordatorio de un pasado que creía superado. Incapaz de contenerse por más tiempo, finalmente formuló la pregunta que lo había atormentado durante días, con la voz más baja, casi vacilante. «Ese colgante que llevas», empezó, con calculada lentitud. «¿Dónde lo conseguiste?» Marcos, desconcertado por esta pregunta inesperada, bajó la mirada instintivamente hacia la estrella que colgaba de su cuello. Era raro que alguien prestara atención a esta joya, y mucho menos a un hombre de la talla de Esteban. Por un instante, guardó silencio, buscando las palabras, preguntándose por qué aquello podía interesar a un hombre tan distante e imponente. Para él, este colgante era solo un viejo recuerdo, un vestigio de un pasado que hacía tiempo había aprendido a aceptar sin hacerse demasiadas preguntas. «Siempre lo he tenido, señor», respondió finalmente, con una sinceridad cautivadora. «Es el único recuerdo que tengo de mis padres. No sé nada de ellos. Ya lo tenía cuando me encontraron en el orfanato». Las palabras resonaron en la mente de Esteban como un trueno. El orfanato. Sus sospechas, hasta entonces enterradas bajo una capa de escepticismo, resurgieron con una fuerza inesperada. La estrella en el cuello de Marcos, el símbolo que también conocía, era más que una simple joya. Era un vínculo directo con su pasado, con lo que había perdido años atrás. Esteban sintió que se le encogía el corazón, que le temblaban ligeramente las manos, mientras luchaba por no dejar traslucir sus emociones. «Dice el orfanato», susurró, como para sí mismo, con la mirada fija en los ojos de Marcos, buscando desesperadamente una confirmación, una respuesta que solo él podía entender. Sus pensamientos se confundían, viejos recuerdos regresaban en oleadas tumultuosas, reavivando un dolor que llevaba años intentando olvidar. A Esteban le dio un vuelco el corazón. Esto era lo que temía y anhelaba a la vez. Esta joya pertenecía a su hijo desaparecido, estaba seguro. La forma, los detalles grabados, era demasiado precisa para ser una simple coincidencia. Pero ahora, un torbellino de preguntas lo abrumaba, impidiéndole pensar con claridad. Si Marcos había crecido en un orfanato con este colgante, ¿significaba que era realmente su hijo? ¿O se había cruzado con él después del secuestro? Cada posible respuesta parecía abrir un nuevo abanico de incertidumbres. Esteban, incapaz de mantener la calma ante esta tormenta interior, susurró con voz ronca, casi como si hablara consigo mismo: «Ese colgante, era de mi hijo. Desapareció cuando era niño». Las palabras eran pesadas, cargadas de dolor y recuerdos enterrados durante años. Marcos, paralizado, abrió los ojos de par en par al oír estas palabras. Su mente, inicialmente confundida, empezó a comprender la gravedad de la situación. ¿Podría esta joya, este pequeño colgante que siempre había llevado sin comprender su valor, ser realmente la clave de un pasado del que desconocía todo? Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca imaginó que este simple objeto pudiera tener una historia tan significativa. «Tu hijo», balbuceó, con palabras vacilantes, como si intentara desentrañar la increíble revelación. Esteban, abrumado por la emoción que intentaba contener desesperadamente, giró bruscamente sobre sus talones. Ya no soportaba el peso de aquel momento. El dolor reprimido por la desaparición de su hijo resurgió con una violencia inesperada,
mezclado con un atisbo de esperanza tan frágil que no se atrevió a creerlo del todo. Sus pasos rápidos y nerviosos resonaron en el suelo mientras se alejaba, dejando a Marcos solo y perplejo, con la mente dándole vueltas ante aquella extraña confesión. Marcos permaneció allí, inmóvil, intentando ordenar sus pensamientos. Volvió a mirar el colgante, esa estrella brillante que colgaba de su cuello, como si lo viera por primera vez bajo una nueva luz. La mera idea de que pudiera ser el hijo desaparecido de un hombre tan poderoso e influyente parecía irreal, casi imposible. Y, sin embargo, no podía ignorar la sinceridad en la voz de Esteban, la angustia que había sentido en sus palabras. Empezó a dudar de todo lo que creía saber sobre su pasado. El orfanato, su vida modesta, todo parecía tan alejado de la historia que acababa de escuchar. Surgían preguntas por todos lados. ¿Cómo había acabado en el orfanato? ¿Por qué nadie había buscado nunca a sus padres? Y sí, contra toda lógica, Esteban tenía razón, ¿y él realmente era el hijo desaparecido? Estos pensamientos lo asaltaban sin cesar, y una sorda ansiedad crecía en su interior. Su existencia, hasta entonces sencilla y ordenada, se desplomaba en una incertidumbre vertiginosa. Marcos sabía que debía comprender la verdad. Pero ¿cómo acercarse a él? ¿Cómo confrontar a este hombre, a este desconocido que era a la vez distante y ahora tan cercano, y descubrir si realmente era su padre? Esteban, incapaz de soportar la incertidumbre que lo atormentaba día tras día, decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que no podía confiar solo en la intuición ni en las coincidencias, por inquietantes que fueran. Necesitaba pruebas, respuestas tangibles. La idea de perder de nuevo ese atisbo de esperanza lo aterraba, pero tenía que saberlo. ¿Era posible que Marcos fuera realmente su hijo, o era simplemente una ilusión, una cruel artimaña del destino? Sin más dilación, Esteban contrató a un detective privado, un hombre de confianza llamado Javier Mendoza, reconocido por su discreción y meticulosidad. Javier, un experimentado exinvestigador, estaba acostumbrado a indagar en los secretos más ocultos. Esteban le encomendó la misión con instrucciones claras, realizar una investigación discreta sobre el pasado de Marcos, sin llamar la atención del joven ni despertar sus sospechas. El detective debía buscar en los archivos del orfanato donde creció Marcos, recuperar expedientes antiguos, informes de adopción, y de ser posible, encontrar testigos contemporáneos. Debía reconstruir los primeros años de la vida de Marcos con la mayor precisión posible. Esteban también le dio la única foto que tenía de su hijo a los 3 años, una instantánea antigua pero aún reconocible. Este retrato podría proporcionar una pista en esta difícil búsqueda. Javier aceptó la misión con profesionalismo, pero sabía que este tipo de investigación podía llevar tiempo, sobre todo si la información se había borrado o difundido a lo largo de los años. Sin embargo, se puso manos a la obra de inmediato, indagando en los archivos de instituciones públicas y privadas, entrevistando discretamente a ex-empleados del orfanato y revisando archivos olvidados en los polvorientos rincones de las oficinas administrativas. Mientras tanto, Esteban, consumido por la impaciencia y la preocupación, hacía todo lo posible por mantener la calma cerca de Marcos. Todos los días, lo observaba desde lejos, buscando la más mínima pista, una expresión, un gesto, cualquier cosa que pudiera revelar una conexión más profunda. Pero evitaba cualquier confrontación directa, temeroso de revelar sus dudas antes de que Javier descubriera la verdad. El joven, por su parte, siempre notaba esta extraña atención, pero no decía nada. Simplemente hacía su trabajo, presintiendo que algo inusual estaba sucediendo. Los días se convirtieron en semanas. Esteban recibía informes periódicos del detective, pero hasta el momento no había surgido nada concreto. La investigación se estaba estancando, y la falta de pruebas tangibles aumentaba la ansiedad de Esteban. Javier había localizado a algunos ex-empleados del orfanato, pero ninguno parecía recordar con claridad las circunstancias de la llegada de Marcos. Los registros se habían llevado mal en aquel entonces, y mucha información parecía haberse perdido con el tiempo. Una noche, justo cuando Esteban estaba a punto de darse por vencido en su búsqueda de respuestas, recibió una llamada de Javier. Su voz, normalmente tranquila y serena, delataba cierta emoción. «Señor Esteban, creo que tenemos algo. Encontré un viejo registro del orfanato. Parece que Marcos fue llevado allí por una mujer que dijo haberlo encontrado cerca de una estación de tren, solo y desorientado. No sabía nada de él, y no se había encontrado rastro de sus padres en ese momento, pero también encontré otro detalle.
El corazón de Esteban se aceleró. ¡Qué detalle! La descripción del colgante que llevaba. Una estrella grabada con un símbolo único, exactamente igual al de su hijo. El nudo se tensó. Esteban sintió una oleada de emoción. Por fin tenía una pista, algo concreto que vinculaba a Marcos con su hijo desaparecido. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas preguntas. ¿Cómo había acabado Marcos solo? ¿Quién lo había abandonado? Y, sobre todo, ¿por qué nadie lo había buscado nunca? Javier continuó su investigación, pero para Esteban, una cosa estaba clara: pronto tendría que confrontar a Marcos con la verdad. Aún así, dudaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo le diría que podía ser su padre, después de tantos años sin saberlo? Esteban sabía que esta revelación revolucionaría la vida de Marcos, tal como ya había revolucionado la suya. Había anochecido cuando Esteban se encontraba en su oficina, con la mirada perdida. Los recuerdos de su hijo lo inundaron, carcajadas, juegos infantiles y, luego, aquel trágico día que lo cambió todo. Se levantó bruscamente, decidido a no dejar escapar esta oportunidad. Al día siguiente, invitó a Marcos a tomar un café después del trabajo. El ambiente era tenso, casi eléctrico. Esteban, sentado frente a él, sintió el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La mente de Marcos parecía estar en otra parte, absorta en la rutina de su trabajo y la inusual atención de su jefe. Marcos, necesito hablarte de algo importante, comenzó Esteban con voz temblorosa, lo que delataba su ansiedad. El joven levantó la vista, sorprendido por la seriedad de su jefe. ¿Está bien, señor?, preguntó con un destello de preocupación en sus ojos. Creo que tenemos una conexión, los dos. Una conexión que viene de lejos, confesó Esteban con el corazón latiendo con fuerza. Marcos, desconcertado, no supo cómo reaccionar. ¿Una conexión? ¿De qué tipo? Yo, creo que eres mi hijo, Marcos. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Marcos parpadeó, incrédulo. ¿Tu hijo? Pero, ¿cómo es posible? Esteban sintió un nudo en el corazón. Cada palabra le pesaba en la conciencia. Estoy investigando tu pasado. Descubrí cosas sobre el orfanato donde creciste, sobre cómo llegaste allí. Y ese colgante que llevas, es de mi hijo perdido hace mucho tiempo. Marcos palideció, la realidad lo golpeó con fuerza. Espera, ¿estás seguro? Los datos coinciden, respondió Esteban con una voz casi susurrante. Contraté a un detective para que investigara tu historial. Encontró pruebas que podrían indicar que eres el hijo que perdí. El joven temblaba, dividido entre la ira, la confusión y la sorpresa. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me miras sin decir nada? Quería estar seguro antes de decírtelo. Tenía miedo de hacerte daño o de engañarme, confesó Esteban con mirada implorante. Marcos se levantó bruscamente, incapaz de permanecer quieto. Su mente daba vueltas y necesitaba tiempo para digerir esta impactante revelación. Siempre había sentido un vacío en su interior, una ausencia inexplicable que nunca había podido nombrar. Y ahora, esta posibilidad, esta promesa de un padre. Lo aterrorizaba tanto como lo deslumbraba. Tengo que pensar, dijo finalmente, alejándose lentamente de la mesa. Esteban lo vio partir, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que esta conversación era solo el comienzo de un largo y difícil viaje. Si Marcos era realmente su hijo, tendrían que enfrentarse a verdades inquietantes, emociones complejas y un pasado que no habían elegido. Los días siguientes estuvieron cargados de silencio y dudas. Marcos no regresó al trabajo, dejando a Esteban sumido en una ansiedad insoportable. Cada mañana, llegaba a la oficina con la esperanza de que Marcos entrara por la puerta, dispuesto a hablar. Pero día tras día, la ausencia persistía, y con ella, el peso del arrepentimiento. Esteban pasaba horas preguntándose si se había precipitado, si había asustado a Marcos al imponerle esta revelación. ¿Había destruido el frágil equilibrio entre ellos antes de que siquiera tuviera la oportunidad de consolidarse? El silencio se hizo cada vez más denso. Cada llamada telefónica lo sobresaltaba, cada sombra en el pasillo despertaba un atisbo de esperanza. Pero nada. Ni un mensaje, ni una palabra.
No podía resignarse a perder a Marcos sin intentar encontrarlo, para explicarle con más detalle lo que este descubrimiento significaba para él. Sin embargo, sabía que no podía apresurar las cosas. Marcos necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de descubrir, para comprender la enormidad de esta posible verdad. Entonces, una mañana, mientras Esteban miraba distraídamente los papeles de su escritorio, oyó un suave golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. La puerta se abrió lentamente y Marcos entró. Parecía diferente, más tranquilo, pero también profundamente pensativo. Su mirada buscó la de Esteban, y había una nueva luz en su mirada. Vacilación, sin duda, pero también voluntad, determinación de no huir de esta inquietante verdad. Esteban se levantó de inmediato, sin saber cómo saludarlo. Marcos, empezó, con voz apenas audible. Marcos asintió, respirando hondo antes de hablar. Necesitaba tiempo, dijo simplemente, como para justificar su ausencia. Necesitaba comprender qué significa todo esto para mí. Esteban permaneció en silencio, intuyendo que Marcos tenía más que decir. No quería apresurarlo, quería darle espacio para que se expresara. Cuando me dijiste que podía ser tu hijo, Marcos hizo una pausa, las palabras le pesaban en la lengua. No supe cómo reaccionar. Toda mi vida he vivido sin saber de dónde venía, con nada más que este colgante. Me había resignado a la idea de que no tenía familia, de que nadie me buscaba. Y entonces llegaste tú, y todo cambia. Esteban asintió lentamente, consciente de la conmoción que esto podría causar. Lo entiendo. Es mucho para asimilar. Quizás no debería haberte confrontado tan rápido. Yo, no quise asustarte. Marcos se sentó frente a él, con la mirada perdida por un momento. He pasado los últimos días pensando, preguntándome si es posible, si de verdad podrías ser mi padre. Y me di cuenta de que no puedo ignorar la posibilidad. No puedo huir. Tengo que saberlo. Esteban sintió un gran alivio. Podemos hacer algunas pruebas para asegurarnos, si estás de acuerdo. No quiero imponerte nada. Es tu decisión. Marcos asintió, pero una nube de emoción cruzó su rostro. Sí, pero no es solo eso. No se trata solo de una prueba de ADN. Quiero saber quién era antes de todo esto. ¿Cómo terminé en ese orfanato? ¿Por qué? Nadie me ha encontrado. Estas preguntas también habían atormentado a Esteban durante días. Sabía que aún les quedaba un largo camino por recorrer para comprender toda la verdad, pero este era un paso hacia la reconciliación. Contraté a alguien para que investigara todo esto, confesó Esteban. Ya tengo algunas respuestas, pero aún hay muchas zonas grises. Prometo que descubriremos la verdad juntos. Marcos lo miró, dudando antes de formular una pregunta que llevaba días rondando su mente. Si de verdad soy tu hijo, ¿por qué no viniste a buscarme? ¿Por qué tardaste tanto? La pregunta golpeó a Esteban como un puñetazo. Sintió un nudo en la garganta. Te busqué, Marcos. Durante años, hice todo lo posible por encontrarte. Pero me hicieron creer que estabas. Cerró los ojos un momento, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Me hicieron creer que estabas muerto. Creí que te había perdido para siempre. Un silencio denso siguió a esta revelación. Marcos, conmocionado, no supo cómo reaccionar. El padre al que nunca conoció había pasado años buscándolo, llorando su pérdida. La sola idea de que lo hubieran llorado como a un hijo perdido lo angustiaba más de lo que podía expresar. Esteban continuó, con la voz más débil, no puedo cambiar el pasado. Todo ese tiempo que perdimos, jamás lo podré recuperar. Pero lo que sí puedo hacer es estar aquí para ti ahora. Darte todas las respuestas que buscas, ayudarte a comprender. Marcos, aún en silencio, finalmente asintió. De acuerdo, murmuró. Hagamos esta prueba. Y descubramos la verdad, juntos. Esteban sintió una oleada de alivio que lo inundó. Fue un pequeño paso, pero un paso que los condujo hacia algo más grande, algo más profundo. Estaban listos para afrontar esta verdad, sin importar a dónde los llevara. Por primera vez, había esperanza de una verdadera reconciliación, y esta vez, Esteban no tenía intención de dejar que su hijo se le escapara de nuevo.
Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable, y cada momento parecía extenderse hasta el infinito. Esteban y Marcos habían programado la prueba de ADN, y aunque habían aceptado hacérsela, la ansiedad y la emoción se mezclaban en su interior. Sabían que esta prueba podría cambiar sus vidas para siempre. El día de la prueba, Esteban se ofreció a llevar a Marcos a la clínica. En el coche, el silencio era a la vez cómodo y cargado de palabras no dichas. Esteban, intentando romper el hielo, inició la conversación con temas triviales, el tiempo, el trabajo, incluso algunas bromas para animar el ambiente. Pero era evidente que Marcos estaba en otra parte, absorto en sus pensamientos. «Sabes», dijo Marcos finalmente, mirando por la ventana, «nunca tuve un padre. Mi infancia estuvo llena de preguntas sin respuesta. A menudo me preguntaba cómo habría sido tener una familia». Esteban sintió un dolor sordo en lo más profundo de su corazón. «No puedo imaginar lo difícil que debió ser esto para ti. Pero aquí estoy ahora, y haré todo lo posible por ser el padre que mereces, si es así». Marcos giró la cabeza hacia él, con una mezcla de gratitud e incertidumbre en la mirada. «Gracias, pero quiero estar seguro de quién soy. Que yo sepa, ni siquiera soy quien esperas que sea». Esteban asintió, comprendiendo los miedos de Marcos. «No se trata de esperanza. Se trata de verdad. No importa lo que revele la prueba, estaré ahí para ti». Al llegar a la clínica, el ambiente se tornó más serio. Entraron en un pequeño laboratorio, donde un técnico los recibió con una sonrisa profesional. Tras completar algunos trámites, los invitaron a pasar a la sala donde se realizarían las pruebas. El técnico le explicó el proceso. Una vez que ambos se acomodaron, Esteban observó a Marcos atentamente. El joven parecía nervioso, le temblaba ligeramente la mano al tomarle una muestra de saliva. Esteban le puso una mano reconfortante en el hombro. «Todo irá bien», murmuró. Marcos asintió, pero la preocupación seguía presente en sus ojos. Una vez realizada la prueba, salieron de la clínica en silencio, con el peso de la espera sobre sus hombros. Esteban sabía que tendrían que esperar unos días por los resultados, una demora que se les antojaba interminable. Los siguientes días transcurrieron lentamente. Esteban y Marcos volvieron al trabajo, pero el ambiente era tenso. Intercambiaban miradas furtivas, preguntándose qué les depararía el futuro. Marcos intentaba concentrarse en sus tareas, pero aún le asaltaban las dudas. Finalmente, llegó el día de los resultados. Esteban recibió una llamada de Javier, quien había estado siguiendo el caso de cerca. «Señor Esteban, los resultados ya están listos. ¿Quiere que se los envíe por correo electrónico o que los lea aquí con usted?» Esteban sintió que se le aceleraba el corazón. «Léelos, por favor». «De acuerdo. Seré directo», comenzó Javier con voz seria. «Los resultados muestran una compatibilidad del 99,9% entre tú y Marcos. Efectivamente, eres su padre». Esteban se quedó sin aliento y sintió una oleada de emoción. Por fin era padre, ¿pero a qué precio? La idea de que Marcos, ese hombre al que había conocido por casualidad, fuera su hijo lo dejó sin palabras. Lágrimas de alegría y alivio brotaron de sus ojos. «¿Esteban? ¿Estás ahí?», preguntó Javier preocupado. «Sí, estoy aquí», logró decir con voz temblorosa. «Gracias, Javier». «Muchas gracias». Tras colgar, Esteban se sintió perdido en un torbellino de pensamientos. Sabía que tenía que contarle la noticia a Marcos. ¿Pero cómo? ¿Cómo compartir esta verdad que cambiaría sus vidas para siempre? Decidió reunirse con él en la oficina. Cuando Marcos entró, Esteban notó de inmediato su ansiedad. El joven parecía a punto de derrumbarse, con la mirada buscando una respuesta que aún desconocía. «Marcos, por favor siéntate», dijo Esteban con calma pero con firmeza. Marcos obedeció, con las manos ligeramente temblorosas en el regazo. «¿Tienes alguna novedad?» Esteban respiró hondo, sopesando cada palabra. «Sí, nos hicimos la prueba, y los resultados demuestran que sí soy tu padre». Se hizo un silencio denso e intenso. Marcos abrió mucho los ojos y se quedó paralizado, intentando procesar la información. «¿Hablas, en serio?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Sí, es cierto»,
confirmó Esteban con la voz cargada de emoción. Eres mi hijo, Marcos. Nunca he dejado de buscarte. Marcos se levantó bruscamente, con el rostro entre sorprendido y dubitativo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca lo supe? Es una larga historia, pero quiero explicártela. Que sepas que nunca quise perderte, respondió Esteban, intentando mantener la calma a pesar de la intensidad de la situación. Eres la persona más valiosa que tengo en mi vida ahora mismo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marcos, una mezcla de incredulidad y alivio. Se debatía entre la alegría de descubrir sus orígenes y el dolor de años pasados sin saberlo. Yo, no sé qué decir, susurró, con las palabras atoradas en la garganta. No necesitas decir nada ahora, dijo Esteban en voz baja. Tenemos tiempo. Estoy aquí para ayudarte a resolver esto. Estamos juntos en este viaje. Marcos asintió, todavía en shock. La idea de no estar solo, de que por fin tenía un padre, era reconfortante e inquietante a la vez. Se habían encontrado en las circunstancias más inesperadas, pero este era un nuevo comienzo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con un rayo de esperanza empezando a brillar en sus ojos. Quiero que te tomes tu tiempo para asimilar todo esto. Pero creo que es esencial mostrarte dónde empezó todo, contarte mi historia y la de tu madre. Quiero que entiendas de dónde vienes. Marcos respiró hondo, con una mezcla de curiosidad y miedo. Me gustaría. Quiero saber quién soy. Esteban sonrió, sintiendo que su viaje juntos apenas comenzaba. Empecemos ahora. Te contaré todo lo que sé. Descubriremos nuestro pasado juntos y construiremos un futuro que espero sea brillante. Y con eso, iniciaron una conversación que marcaría el comienzo de una nueva vida, una vida llena de posibilidades, redención y amor. El vínculo padre-hijo, perdido hace tanto tiempo, finalmente se restableció.